Buenos días. Nos encontramos en el despacho del doctor Fernando León Bolaños Palacios, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para llevar a cabo la investigación a fondo de la impugnación especial de la doble conformidad. Doctor Bolaños, buenos días. Buenos días. Existe en la actualidad jurídica nacional una gran controversia acerca de la posibilidad de que los condenados por la Corte Suprema de Justicia apelen o impugnen las sentencias. Inclusive, a esa discusión se le ha dado un tinte político. ¿Podría usted explicarnos el marco jurídico y conceptual de esa problemática? Con todo gusto. Quiero decir antes que lo que voy a decir acá son opiniones personales y de alguna experiencia profesional que yo haya tenido. Con ello significo que no soy vocero del Tribunal Superior de Bogotá ni de ninguna otra corporación o institución, por lo tanto, pues me limitaré a lo que yo pienso sobre la temática. Es verdad que especialmente en la actualidad sí se está gestando una enorme controversia y problemática acerca de la posibilidad de que los aforados constitucionales o personalidades pues de algunas instituciones públicas puedan apelar las sentencias condenatorias, en concreto aquellas que profiere la Corte Suprema de Justicia. Esta es una discusión que ha venido gestándose desde hace algún tiempo, solo que, como usted decía en su pregunta, por ahora ha tomado grandes tintes políticos, dado que las personas que se afectan con estas sentencias condenatorias en principio pertenecen a corporaciones públicas o son personajes de connotada influencia política y representatividad como tal. Por eso es que pues, se ha generado mucho cuestionamiento en torno a lo que aquí ocurre. Se podría explicar de la siguiente manera. Todas las personas que estén inmersas en un proceso penal, en un asunto de problemática penal, tienen derecho a que la sentencia que los condene por primera vez tenga un recurso de impugnación, por lo general apelación. Esto se entiende muy claro en los ciudadanos del común, dado que un juez de circuito, por ejemplo, los puede condenar por primera vez y entonces ellos interponen un recurso de apelación y los resuelven los tribunales. En ese caso queda completa la garantía de impugnación. Pero ocurre que hay otros eventos, como por ejemplo que el juez de primera instancia absuelva y el Tribunal Superior sea el que revoque y condene por primera vez. Esa sentencia condenatoria de primera vez que la profiere un Tribunal Superior en realidad no tiene un recurso de apelación como tal y no lo venía teniendo. Ahí se gesta una primera problemática que atenta contra ciertos derechos reconocidos en Colombia, como ya lo veremos. Ese problema se hace aún mayor visible cuando es la Corte Suprema de Justicia la que condena por primera vez. Y esto puede ocurrir de la siguiente manera. La persona del común va absuelta en primera instancia y por el Tribunal Superior y alguien con interés como la víctima interpone un recurso de casación y es la Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal quien condena por primera vez. Esa primera condena de la Corte en sede de casación no tendría en principio ningún modo de ser impugnada. Y otra, los aforados, es decir, las personas que por su oficio o pertenencia a una institución son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia directamente, como la Corte Suprema en sala de casación penal es órgano de tope, órgano límite, entonces no tendrían cómo apelar también esas sentencias. Ese es el problema que se ha generado, que teóricamente algunas personas se quedan sin posibilidad de controvertir las sentencias condenatorias que se profieren en su contra en cualquiera pues sean estas las instancias o a quien le corresponda hacer eso dependiendo la jerarquía de qué se trate. ¿Qué ha pasado? Eso se ha entendido que genera un problema de justicia, dado que todo ciudadano sí tiene derecho a que su sentencia
condenatoria de primera vez tenga la posibilidad de ser cuestionada, impugnada o apelada ante un juez superior o ante un tribunal superior. Eso es clarísimo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo aprobó Colombia con la Ley 79 de 1968, y también con la Convención Americana de Derechos Humanos, que también es ley en Colombia con la Ley 16 de 1972, pues se adoptó en Colombia. Hay preceptos claros que dicen que las sentencias pueden ser impugnadas. ¿Qué ocurre? Que en Colombia esos preceptos de derecho internacional que se incorporan por bloque de constitucionalidad al derecho interno colombiano, pues esas normas, esos preceptos no fueron desarrollados nunca a cabalidad en una forma correcta por el legislador, y ni siquiera por la Constitución Política de 1991. Entonces, quedó un déficit, y es verdad que, por ejemplo, un ministro o un senador que sean condenados por primera vez por la Corte Suprema de Justicia, hasta hace muy poco tiempo, pues no tenían derecho a impugnar, a protestar por esa sentencia. Y digo hasta hace muy poco tiempo porque se expidió, después de toda esta gran discusión, el Acto Legislativo 01 de 2018, que reformó la Constitución Política para dar la posibilidad de que sean impugnadas las sentencias. A eso es lo que se ha llamado doble conformidad, es decir, nadie debe quedar condenado con una sola opinión de un juez o tribunal, sino que debe haber alguien de jerarquía superior quien lo pueda hacer. Y claro, usted decía en su pregunta con toda la razón que eso ha adquirido ciertos matices políticos, y es así, como lo explicaba de principio, no porque la Corte Suprema de Justicia esté politizada, ni porque la justicia esté politizada, sino quizá precisamente porque quienes han padecido esta condición, esta situación de ser aforados constitucionales y ser condenados casi que sin posibilidad de impugnar, pues son personas de cierta representatividad y poder político. Entonces ellos, creo yo, en mi opinión personal, reclamando un justo derecho, se han hecho sentir de la manera que pueden hacerlo, y reclamando un justo derecho han ido a los organismos internacionales, en lo nacional, de manera publicitaria también, pues para tratar de que sus sentencias se les conceda la impugnación. Entonces, doctor Bolaños, las personas del común que no tienen fueros especiales para investigación y juzgamiento también podrían verse afectados por la falta de mecanismos de impugnación cuando son condenados por primera vez en segunda instancia o por la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. En realidad sí lo es, aun cuando el problema ha sido denunciado y publicitado, socializado desde cierta jerarquía de poder y de influencia política, pues las personas del común, los seres más humildes, la gente de barrio, sin ningún tipo de acción jurídico-política y sin ningún tipo de influencias, también podría verse afectado por el déficit de impugnación, dado que es posible que la primera condena para ellos sea dictada inclusive en sede de casación. Y cuando es la Corte Suprema de Justicia la que condena por primera vez, como ocurre muchas veces por el recurso extraordinario que interpone la Fiscalía o las víctimas, entonces esas personas condenadas se quedaban ya sin ninguna forma de cuestionar. Entonces es evidente que el tema, eso me sirve para decirle una vez más que en realidad el tema no es político ni debe serlo, sino que el tema es francamente de derechos constitucionales, de derechos fundamentales, de derecho a la impugnación, derecho que pertenece a todos los ciudadanos. ¿Por qué esas discusiones sobre impugnación o doble conformidad se acrecentaron en los últimos tiempos si antes parecía todo estar normal? Esas discusiones se acrecentaron en los últimos tiempos porque si nosotros recordamos, Colombia viene de lo que se llamó aquí la investigación contra la parapolítica, si usted lo recuerda. Y últimamente el derecho penal ha tocado un poco más a ciertas personas de relevancia político y social. Cuando esas personas de relevancia político y social se ven afectados por una sentencia condenatoria y se dan cuenta que no tienen la impugnación, entonces ahí empieza
a protestar. Ellos empiezan a protestar y a hacer lo que pueden, pues lo que esté a su alcance para defenderse. Sin embargo, eso viene de tiempo atrás y todo parecía normal, como dice la pregunta, porque es que la Corte Constitucional había avalado o manifestado su acuerdo a través de sentencias concretas de constitucionalidad, a través de las cuales avalaba o daba la bendición al hecho según el cual puedan existir sentencias de única instancia, especialmente las proferidas por la Corte Suprema de Justicia. Entre otras razones porque la Constitución política lo establecía de ese modo, ponía a la Corte Suprema como un órgano de cierre, y también porque se creía que si la Corte era de un nivel muy superior, tanto por la experiencia de los magistrados como por la configuración institucional, entonces la decisión que tomara la Corte Suprema de Justicia ya era suficiente garantía como para poder afirmar que las cosas estaban bien hechas. Sin embargo, pues como ya le dije, últimamente el derecho penal se ha expandido hacia sectores que antes era inimaginable que llegara. Por ejemplo, muy poco se procesaba a un alcalde de Bogotá, diga usted, a un senador, a un representante de la Cámara, a un ministro. Era casi que inimaginable, porque el derecho penal siempre ha tenido un rango de aplicación mayoritaria en las clases menos favorecidas, en las clases sociales menos favorecidas. Cuando empezamos, a través del derecho penal, los jueces y magistrados a tocar ciertas cabezas, digámoslo así, de influencia política y económica, pues se hace visible el problema. Pero los ciudadanos del común, según lo dicho en la anterior pregunta, pues también podían ser afectados por esta misma condición. Doctor Bolaños, institutos como la acción de tutela, la acción de revisión y el recurso extraordinario de casación no son o no eran suficientes para cuestionar las primeras sentencias condenatorias y evitar el gran problema generado? Pues mire usted, eso se dijo así. En principio, incluso la misma Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia C-411 de 1997, sostenía que el juzgamiento en única instancia, sin posibilidad de apelar, era viable en términos constitucionales por las razones explicadas antes. Además, ¿por qué? Porque si alguna de esas sentencias contenía errores muy graves, vías de hecho, entonces para ello estaba la acción de tutela. Y de igual manera, pues podía acudirse a otros institutos como la acción de revisión, cuando aparecían ciertas causales, ciertos instrumentos, pruebas nuevas, o se demostraba que la sentencia procedía de una falla o de un error inducido por un delito, etcétera, todas las causales de revisión. Entonces, que a través de esa modalidad podía cuestionarse la sentencia condenatoria, y entendía en ese momento la jurisprudencia de la Corte Constitucional y también de la Suprema que a través de esos mecanismos no quedaba ningún déficit de derecho para la persona condenada, porque de todas formas iba a poder cuestionar la sentencia condenatoria. Y cuando se trataba de personas comunes y corrientes, pues la Corte Constitucional también decía, no, es que precisamente para eso está la acción de tutela e incluso el propio recurso extraordinario de casación. Es en la casación donde deberían poder cuestionar las sentencias. Sin embargo, está la realidad. La Corte Suprema de Justicia en sede de casación también puede condenar por primera vez, y volvíamos a la misma problemática. Entonces, eso es. Y se creyó hasta cierto momento que con esos institutos como la casación, la acción de revisión y la acción de tutela, podría cuestionarse cualquier tipo de sentencias. Eso pues lo que justificaba que no se haya generado el problema antes, sino hasta ahora, los últimos tiempos. Doctor Bolaños, ¿cuál ha sido la postura general o especial de la Corte Constitucional frente a toda esta cuestión jurídico-política desatada por el principio de la doble conformidad? Yo podría entender que la Corte Constitucional ha tenido algo así como dos grandes momentos o periodos frente a esta problemática.
Uno de esos, que es el primero, se resume en la sentencia C-411 de 1997. En esta sentencia ya mencionada, la Corte Constitucional estaba de acuerdo con que, por mandatos superiores también, la Corte Suprema de Justicia pudiese condenar en única instancia, es decir, sin posibilidad de apelación, sin posibilidad de que un superior conociera lo que hace la Corte Suprema de Justicia, cuando se trataba de aforados constitucionales y legales en los casos que corresponda. Y para el resto de personas, pues que podrían verse afectadas por una sentencia condenatoria, única sentencia condenatoria, sin ya posibilidad de apelarla como tal o de impugnarla, pues venía defendiendo la Corte Constitucional la vigencia de la acción de tutela, la acción de revisión frente a todas sus causales y en especial también el recurso extraordinario de casación. Ese era un primer momento o un primer periodo. Por eso es que, como dijo usted en una pregunta, todo parecía que estuviera normal, dado que teníamos los jueces y magistrados algo así como el aval o el respaldo de la Corte Constitucional para que las cosas se presentaran de este modo. Sin embargo, pues la cuestión, las críticas acerca de la falta de poder impugnar en realidad venían acrecentándose y eran muy latentes, hasta que ya en 2014, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-792 de 2014, revisa toda su postura anterior y concluye enfáticamente, abiertamente y de una manera muy explicada, muy didáctica y muy omnicomprensiva que en realidad en Colombia existe un defecto normativo, dado que se están incumpliendo los pactos y convenios internacionales que otorgan a todo ciudadano el derecho a impugnar y porque el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia también prevé la posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias. Las sentencias, los fallos. Había un déficit de legislación. ¿Por qué? Porque ni el Código de Procedimiento Penal ni a través de otra ley se estableció o se diseñó un mecanismo o medios concretos procesales para que los aforados constitucionales pudieran apelar y para que los condenados por primera vez, por ejemplo, por un tribunal o por la misma Corte Suprema de Justicia, pudieran apelar. Entonces, a través de esta sentencia C-792 de 2014, la Corte Constitucional declaró inexequibles una serie de normas que hablaban de apelación del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, inexequibles en el sentido de que les hacía falta una parte, y esa parte concreta era la posibilidad de apelar las sentencias condenatorias de única vez. Y para ello, la Corte Constitucional dio un plazo perentorio, pues un plazo razonable, perdón, no perentorio, sino razonable al Congreso de la República para que legislara. Pero ¿qué ocurre? El Congreso de la República no legisló. Y quedamos en el mismo limbo, en el mismo vacío. Y ante ese vacío normativo, la Corte Suprema de Justicia tampoco tuvo modos de permitir que cuestionaran sus propias sentencias. Y la misma Corte en sala de casación penal no podía ser juez de sus propias sentencias, la normatividad no estaba prevista. Eso llevó más adelante a que por fin el legislador haya expedido el acto legislativo número 01 de 2018. Al expedir ese acto legislativo 01 de 2018, ya por virtud de un precepto constitucional nuevo, pues ya se establece se establecen los mecanismos a través de los cuales va a ser concreto que los ciudadanos puedan impugnar las sentencias condenatorias de primera vez. Y la Corte Suprema de Justicia, en especial la Sala de Casación Penal, que ha expresado a partir del acto legislativo 01 del 2018, que generó salas especiales de instrucción y juzgamiento y dividió a la de casación para que pudiera cumplirse la obligación internacional de la doble conformidad. De acuerdo con mi percepción, la Sala de Casación Penal ha visto con buenos ojos que por fin se haya generado la viabilidad legislativa real para que todas las personas puedan impugnar las sentencias. Hasta donde yo tengo entendido, la Corte nunca se opuso, nunca se ha opuesto a que le revisen sus sentencias. Lo que ocurre es que hasta el momento, en la práctica, no ha podido practicarse eso con
con mucha normalidad debido a que todavía existe el vacío normativo. Si bien existe el acto legislativo 01 de 2018, todavía no existe una ley reformatoria de los códigos de procedimiento o una ley estatutaria, si se quiere, como si lo miramos desde los derechos fundamentales. La realidad es que todavía no existe una norma que explícitamente diga a través de qué manera va a cumplirse el principio de doble conformidad, ya admitido sin ninguna duda por el acto legislativo 01 de 2018. La Corte Suprema de Justicia ha diseñado a través de su jurisprudencia, en ausencia de la ley, mecanismos concretos o tiene unas propuestas concretas para que las personas puedan apelar la primera condena. Por ejemplo, si la primera condena la profiere el Tribunal Superior, la última línea de precedentes de la Corte Suprema de Justicia indica que el afectado, el condenado por un tribunal superior, tiene derecho a una impugnación especial, a una apelación especial. Y en la audiencia de lectura, él puede manifestar que va a interponer esa apelación especial y esa apelación es un recurso común y corriente, no especializado, no sujeto a causales como es el de extraordinario de casación. Eso es lo que da la verdadera garantía. Y el ciudadano de esa manera tampoco pierde el recurso extraordinario de casación. Si el condenado por primera vez en un tribunal superior puede optar por dos situaciones. Uno, interponer la impugnación especial para que sea algo así como una apelación de la sentencia del Tribunal Superior, que antes eso era imposible, y también puede él optar por el recurso extraordinario de casación. Si opta exclusivamente por el recurso extraordinario de casación, debe sujetarse a todos los requisitos y causales del recurso de casación. Pero aún así, si en un recurso de casación el ciudadano manifiesta que lo que quiere es que la Corte le revise de todas maneras su caso, la Sala de Casación Penal pues no es tan rigurosa en el examen de las causales de admisión de una demanda y a través de eso de todas maneras va a cumplir el principio de la doble conformidad. Se ha generado la controversia mayor, quizá aupada o auspiciada más por la condena al exministro de Agricultura, que fue condenado por esos problemas de agroingreso seguro. Ahí es donde se ha acusado a los jueces, y en especial a la Corte, de no querer aplicar estas nuevas normativas y no querer conceder los recursos. Eso no se ajusta a la realidad. Lo que pasa es que en ausencia de norma, la Corte Suprema de Justicia no puede asignarse a sí misma la labor de conocer las tutelas porque las normas de procedimiento son de orden público. El procedimiento y la competencia deben discernirse a través de la ley, tienen reserva legal y ninguna autoridad por prohibición constitucional puede hacer más de lo que les esté autorizado en la propia norma. Entonces, cuando reglamente la normatividad, especialmente con miras a la retroactividad, es probable que generen un tribunal o unos jueces especiales que se van a encargar de revisar las sentencias hacia el pasado, porque es complicado. Los jueces, por lo general, se establecen desde el nombramiento del juez hacia el futuro y no para mirar cosas del pasado. Sin embargo, por razones constitucionales como esta coyuntura, sí se podrá generar un tribunal que sea autorizado para actuar en retrospectiva y podría revisarse sentencias muy antiguas dependiendo de la voluntad del legislador nuevo. Perdón, para sintetizar, quiero decir que entonces la Corte ha estado receptiva y la división de su sala de casación penal pues es la misma sala de casación penal y no le ha quitado la jerarquía a la Corte Suprema de Justicia y por eso es que ha tenido esa aceptación general. Doctor Bolaños, si se pudiera sintetizar en la actualidad, ¿cómo quedaría el esquema de la doble conformidad en Colombia? ¿Usted cómo presentaría un esquema aproximado y cómo se afectaría a las víctimas? La pregunta es compleja. Voy a empezar por la segunda parte. ¿Cómo se afectaría a las víctimas? Si usted se ha dado cuenta, o como nos hemos dado cuenta,
todo este discurso de la garantía y de las garantías que otorgan los organismos internacionales, hasta ahora se han referido prevalentemente a los derechos de los procesados, los implicados en el proceso penal y los condenados. Se ha quedado por fuera a la víctima. ¿Qué pasaría, nos preguntamos, si el implicado es condenado y por allá es la Corte Suprema de Justicia, en un recurso de casación, quien absuelve? La víctima, entonces, ¿qué haría? ¿Qué podría hacer la víctima? No tendría modo de impugnar esa primera absolución. Es que últimamente se ha dado establecer una aparente igualdad entre los derechos de la víctima y los derechos del procesado. Solo que el procesado o implicado tiene una garantía adicional, que es el indubio pro reo. Toda duda se va a resolver a favor de él, lo que no tienen las víctimas. Sin embargo, hay discusiones fuertes acerca de qué podrían hacer las víctimas cuando obtienen una absolución, que ya no van a poder apelar. Sí, obviamente, si se condena en primera instancia, la víctima no tiene interés en impugnar. Si se condena en segunda instancia, la víctima no tiene interés. Pero si van a casación y en casación absuelven, la víctima queda como en una especie de desamparo. Eso podría afectar los derechos de las víctimas. Sería ahí el punto inicial de otra enorme y gran discusión que todavía no se ha dado, incluso para analizar si los derechos fundamentales ingresados a Colombia desde los derechos internacionales le darían en realidad a las víctimas tanta preponderancia como para equipararlo en derechos a los procesados o a los implicados. Y si sería necesario que las víctimas pudieran apelar cualquier sentencia absolutoria. Eso es una discusión que habría que darse. Yo imagino que va a tardar algún tiempo, pero la experiencia nos ha demostrado que las víctimas van cobrando una enorme importancia y reconocimiento en los sistemas jurídicos de todo el mundo y muy concretamente en los colombianos. Imaginemos que una víctima de un delito sexual, siendo niño, por ejemplo, obtuviera sentencias condenatorias en las instancias y al llegar a la corte fuera absuelto el implicado. Entonces la víctima quedaría como en una desazón porque antes no había impugnado por obvias razones. Esos son temas pues que apenas son por ahora un poco más de orden de política criminal, de criminología y académica, pero van a desarrollarse algún día porque en realidad pueden afectar sí a la víctima. Bueno, y ahora, ¿cómo podríamos hacer un esquema sintético? Pues habría que pensarlo así, de separar en dos grupos, ¿no? Las personas del común que no tienen ningún fuero ni ningún juez especial que les haga pues por allá su investigación y juzgamiento, y después las personas que son aforadas, que son aquellas que en principio tienen derecho a ser investigadas y juzgadas por un órgano como la Corte Suprema de Justicia, para decirlo así. Las personas del común, de entrada, para su derecho a la doble conformidad, pueden apelar la primera sentencia condenatoria que profiere un juez penal del circuito. Si el juez si el juez de primera instancia los absuelve, apela otro interesado y es el Tribunal Superior el que condena por primera vez, entonces ahí se habilita la impugnación a través de la impugnación especial, como lo explicamos antes, según ya lo admitió la Corte Constitucional y lo admitió la Corte Suprema de Justicia, o también para ese particular se habilitaría el recurso extraordinario de casación, y ahí quedaría sellado o cubierto completamente el derecho a impugnar, porque la sala de casación penal ya se habría dividido. 6 magistrados que van a conocer la casación que los condena por primera vez, 3 magistrados conocerían la casación que los condena por primera vez, y los otros 6 de la sala de casación penal pues se encargarían de las impugnaciones, y ahí habría derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria. Y para los aforados constitucionales, que son personas que por su desempeño, por su misión funcional, tienen un derecho a que los investigue y los juzgue la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 235 de la Constitución Política, pues ahí se activa todo lo que generó novedoso el Acto Legislativo 01 de 2018. Ese acto legislativo generó una sala especial de instrucción y una sala especial de juzgamiento. La sala especial de juzgamiento que condene por primera vez
a un aforado constitucional, pues esa sentencia de ellos puede ser apelada, un recurso de apelación directo ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y con esa impugnación especial pues se completa el derecho de los impugnados de los implicados a que tengan un derecho de impugnación completa. Hay un escenario: ¿qué pasaría si la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusa y la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte absuelve? Ante la apelación de la Fiscalía, la Sala de Casación Penal podría condenar por primera vez. Entonces, si bien la ley no ha establecido en definitiva cómo va a quedar esa problemática, tengo entendido que es posible que la misma división, es decir, 3 magistrados, se encarguen de hacer esa condena y los otros 6 puedan entenderse con el tema de las apelaciones. Ahí pues cerraríamos completamente y no dejaríamos déficit, pero eso no depende ni de la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia, ni de interpretaciones académicas, sino pues de que haya una voluntad del juzgador. Eso es lo que así, ese pues sería un esquema muy atrevido y muy aproximado de lo que podría ser una síntesis de esta problemática. Doctor Bolaños, muchas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones valiosas para mi monografía. No, con todo gusto, espero pues que tengan utilidad para usted, con todo gusto.